Retomamos la jornada. Es el turno de Carolina Moya. Carolina es responsable de comunicación científica de la Fundación Descubre. Entiendo que la mayoría de las personas que estáis aquí conocéis esta fundación. Si no, deberíais, porque es uno de los principales agentes de comunicación científica en nuestra comunidad autónoma. Responsable de proyectos de ciencia ciudadana como Andalucía Mejor Conciencia. Y Carolina está precisamente aquí para presentarnos algunos de estos proyectos. Podremos ver de qué manera los proyectos andaluces de ciencia ciudadana cumplen con esos perfiles de los que ha estado Gema hablando en la primera charla, ¿no? Ser colaborativos, ser co-creados y todo esto. Así que vamos a hacerlo así. Carolina solamente me ve a mí. Estoy mona esta mañana. Bien, pero tienes bastante gente en el salón. Luego yo trataré o sea, las preguntas que puedan salir de allí te las traslado. Me quedo aquí, ¿vale? Y cuando quieras. Yo le doy a silenciar mi micro, ¿verdad, David? Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero disculparme por no poder estar ahí con vosotros, pero hace unos días tuve un traspié haciendo senderismo y tengo que estar un poco en reposo, pero me hubiera gustado disfrutar del Mayo Cordobés con los compis de la Unidad de Cultura Científica, con el resto de ponentes y, por supuesto, con vosotros que estáis participando en esta jornada. Aunque ya lo ha esbozado Elena, yo trabajo en la Fundación Descubre, que seguro que la conocéis, pero por si hay alguna despistado, pues es la entidad regional de toda Andalucía especializada en la divulgación de la ciencia. Nos impulsa la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y más de 20 instituciones comprometidas con la divulgación. Están representadas las universidades andaluzas, centros de investigación, museos, asociaciones, parques tecnológicos, más de una veintena. Y principalmente nuestra misión es fomentar el conocimiento científico de la ciudadanía andaluza, pues como organizando, coordinando, impulsando iniciativas relacionadas con la ciencia. Pero hoy hemos venido a hablar de ciencia ciudadana. Entonces he organizado mi charla en 3 apartados diferenciados. Primero voy a hablar de los proyectos de ciencia ciudadana que hacemos en la Fundación Descubre. Luego voy a dedicar bastante tiempo a nuestro proyecto central con el que nos iniciamos en esto de la ciencia ciudadana, que se llama Andalucía Mejor Conciencia. Y luego voy a dar una serie de recomendaciones desde nuestra experiencia de cómo hacemos la comunicación y cómo os puede ayudar cuando os embarquéis en este tipo de proyectos. Empezamos con eso que ya vais a escuchar mucho durante esta mañana, que es la ciencia ciudadana, pero me gusta meter una definición de Ibercivis, que es esa metodología científica que involucra a gente en el proceso científico para proporcionar avances en el conocimiento. ¿Qué proyectos tenemos en Fundación Descubre de Ciencia Ciudadana? Pues es una serie de proyectos en los que participamos, formamos parte de ese equipo, y 2 en concreto que impulsamos nosotros directamente. Esos 2 son Andalucía Mejor Conciencia y Monumind. Entre los que participamos está Cuenta Estrellas, Vigilantes de la Noche, Vigilantes del Aire y COVID AFE, que vamos a ver muy brevemente para luego centrarnos en los principales. En Cuenta Estrellas, el objetivo era ayudar al equipo científico a medir la contaminación lumínica a través de las estrellas del cielo. Y además de sacar otro tipo de indicadores sobre ecología, sostenibilidad o planificación urbana. Esta experiencia se llevó a cabo en el marco de la Noche Europea de los Investigadores, porque la entidad que la coordinaba era la coordinadora de la Noche sueca. Consistía en los participantes se tenían que ir a la página web, descargar unas instrucciones y para construir esta especie de artilugio, que no es más que un tubo de papel, pues de cocina, de papel higiénico, al que añadían un medidor de ángulos para ponerlo a 45 grados y ver la parte del cielo que se veía en lo que es el cilindro del tubo. Con lo que veían, orientados por supuesto a un determinado punto cardinal, que por eso veis ahí la estrella, lo metían los datos en la web, y así los coordinadores suecos podían ver los datos de toda Europa. En total participaron 11.000 usuarios
de toda Europa, y Andalucía aportó 1.500 participantes, que fuimos los segundos, después de los suecos, en aportar datos a este proyecto de ciencia ciudadana. En la misma línea de mirar al cielo va el proyecto Vigilantes de la Noche, que promovió la Federación de Asociaciones Astronómicas de España junto con la RADA, que es la Red de Andaluza de Astronomía, y la Asociación contra la Contaminación Lumínica, que invita a los participantes a medir la contaminación lumínica desde su propia casa. Sales a tu balcón, pones a través de un dispositivo móvil, te orientas para ver qué parte de constelaciones está en tu cenit, y con eso que estás viendo lo comparas con los planos que ellos te ofrecen en la página web de Vigilantes de la Noche. Otro proyecto de ciencia ciudadana en el que participamos lo lideraba Ibercivis, precisamente, el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC y FECIC, fue Vigilantes del Aire, que su objetivo era conocer la calidad del aire en distintas zonas de España, midiendo la contaminación de metales pesados, pero a las plantas, las estaciones de medición eran un poco especiales porque eran plantas de fresa. Entonces se distribuyen 5.000 plantas de fresa por toda España. En Andalucía tuvimos 500 en Granada, que se distribuyeron en 11 centros cívicos de Granada y su área metropolitana, y la gente recogía su plantita de fresa, la tenía un determinado tiempo en casa y luego enviaba para el análisis las hojas de fresa, que los científicos los analizaban, y con eso han sacado un informe científico y un mapa interactivo que se puede consultar en la web sobre la calidad del aire en diferentes localidades. COVID-AFE fue un proyecto que hicimos junto con la Universidad de Granada y Fundación Descubre durante la pandemia, pero la pandemia, pleno confinamiento. Como a la tercera semana de confinamiento, contactó con nosotros la Universidad de Granada porque estaban haciendo ese proyecto que quería medir el estado anímico de la población en el confinamiento. Entonces, había una aplicación en la que los participantes metían los datos, te preguntaba, ¿cuál es tu estado anímico hoy? Pues hoy estoy más animado, hoy estoy más desanimado, y con esos datos se generaban una gráfica que el valor que tenía era que se podían ver en la web en tiempo real, en el que te decía en tiempo real y de un golpe de vista cuál era el estado anímico de la población en ese determinado momento. Por supuesto, esos datos recopilados en un momento pues muy particular de la población están sirviendo para luego sacar papers y hacer informes científicos del estado psicológico de la población en ese momento. Buces. El proyecto Buces es un proyecto de ciencia ciudadana también, que lo lideró durante el curso pasado en la Universidad de Almería, en el que participa también la Universidad de Granada, el Real Jardín Botánico de Madrid y también la Fundación Descubre. Pretendía hacer un inventario de qué biodiversidad había en los centros educativos de primaria de todo el país. De hecho, participaron 1.500 alumnos de 33 centros con de 21 provincias y 20 científicos relacionados en este proyecto nacional. Entonces, se trataba de que el propio alumnado, en su entorno más cercano, que era su colegio, midieran cuántas especies había ahí en ese ambiente. Los resultados del proyecto hicieron que los chavales, los escolares, hicieran un inventariado de flora de sus colegios, hicieron muestreos de vertebrados, tanto terrestres como voladores, hicieron 2 censos de aves, apoyados por supuesto por 2 ornitólogos, y todos esos datos de la recopilación de las especies las enviaron al equipo científico de la Universidad de Almería, Universidad de Granada y Real Jardín Botánico, y de ahí están extrayendo las conclusiones de este proyecto. Por supuesto, tuvieron asesoramiento durante todo el transcurso del programa, pues tuvieron desde cómo hacer un cuaderno de campo, cómo identificar las especies, un curso de ilustración científica para muestrear, para identificar y plasmar las especies que estaban recopilando. Digamos que la asesoría científica estuvo muy, muy implicada con los escolares en el día a día del proyecto. Después de Buces, que es esos proyectos en los que participamos, pasamos a los proyectos en los que impulsa directamente la Fundación Descubre. Uno de ellos es Monumai, que
que llevamos a cabo junto con la Universidad de Granada, el equipo científico de la Universidad de Granada, y es un proyecto que combina inteligencia artificial, matemáticas y patrimonio. Consiste en una web o una app donde el participante va tomando fotografías de monumentos y la aplicación reconoce qué estilo arquitectónico tiene ese monumento. ¿Y dónde está aquí la ciencia ciudadana? Pues en la manera de el reconocimiento de que lleva a cabo el algoritmo para dar cuenta del resultado. Me explico. El algoritmo está basado en Deep Learning, que significa que cuantas más imágenes aporten los usuarios, más inteligente será y más preciso será a la hora de detectar el estilo arquitectónico del monumento. Os invito a que en una ciudad como Córdoba, que tenéis ese patrimonio gigante, os la descarguéis y echéis fotitos por vuestro monumento y veáis el grado de acierto de la aplicación. Y pasamos a nuestro proyecto central, con el que empezamos con esto de la ciencia ciudadana ya por 2013-14, y que se llama Andalucía Mejor Conciencia. Este programa pretende que agentes sociales de una determinada comunidad actúen en su entorno más cercano y lo mejoren basadas en fundamentos científicos. Esto que puede parecer así muy abstracto, se plasma luego en proyectos muy, muy interesantes y que dan respuesta a problemas muy concretos, porque agentes de un determinado pueblo, un determinado centro educativo, detecta que tienen un problema real en su comunidad. Un problema real puede ser el tabaquismo en la población adolescente, que niños con diversidad funcional no tienen un buen acceso a los parques de esa localidad. Que los mayores de ese pueblo quieren recuperar, digamos, evitar la neurodegeneración de los mayores y hacen que los pequeños se impliquen en ese desarrollo cognitivo de los mayores. Que hay unos niveles de plomo muy concretos en unos huertos y quieren saber si eso se aplicará o se llevará a los alimentos. Esos son algunos de los tipos de problemáticas que las comunidades detectan y que las resuelven con ayuda de la ciencia. El proyecto tiene que involucrar a tres agentes sociales, que son siempre la comunidad educativa, tiene que estar presente, la comunidad científica, porque todos los proyectos tienen un asesor o una asesora científica que va de la mano totalmente del proyecto desde el inicio, y luego otro agente social, que puede ser una asociación, puede ser un aula de mayores, puede ser el grupo de teatro de la localidad, puede ser una asociación de hortelanos. Hay mucha diversidad de agentes sociales, pero obligatorio siempre está la comunidad educativa y la comunidad científica. ¿Qué pretendemos con este programa, con Andalucía Mejor Conciencia? Pues nuestra función como Fundación Descubre es divulgar, que la ciencia llegue a toda la comunidad. Por supuesto, mejorando algo, o sea, que esa ciencia no sea algo abstracto, sino que se vea la aplicación real de problemas cotidianos que tiene una localidad que se resuelven con ayuda de la ciencia. Luego siempre un grado de respeto por el entorno, por el medio ambiente. Son proyectos que siempre tienen un componente ambiental muy importante. También pretendemos que coordinar a diferentes agentes de una localidad que a veces, pues, aunque viven en el mismo sitio, pues no han trabajado juntos, todos enfocados a un mismo proyecto y a conseguir un mismo objetivo. Y luego fomentar la participación de una comunidad para recuperar algo de su propio entorno. ¿Quién está implicado en ese proyecto? ¿Cuáles son los públicos que están presentes en Andalucía Mejor Conciencia? Pues la comunidad educativa en todos los grados, desde alumnos de grado de primaria hasta universitario, también los docentes y también las familias. La comunidad educativa entendida como un todo. Luego, otra parte importante son las instituciones. Puede haber instituciones desde la Diputación, ayuntamientos, las universidades y centros de investigación al que pertenece el asesor o la asesora científica, la Fundación Descubre, la comunidad científica y luego los agentes sociales, desde empresas que aportan algún tipo de material, hasta asociaciones que promueven y que están ahí, hasta aulas de mayores, asociaciones de ecologistas, de diversidad funcional, de todo tipo.
Ahora, vosotros, como personal investigador, ¿cómo puedo participar yo en Andalucía Mejor Conciencia? Pues de dos formas. Por un lado, elaborando un proyecto, o sea, vosotros detectáis un proyecto en una comunidad concreta o en vuestro barrio de la ciudad y planteáis un proyecto tal cual, o sois los asesores científicos de un proyecto, que para esto es muy útil que os registréis en nuestra guía experta, que es nuestro directorio, donde más de 700 científicos se ofrecen a participar en actividades de divulgación y digamos que las comunidades tiran de vosotros, os llaman para que acompañéis de la mano a esos proyectos de ciencia ciudadana. Si decidís embarcaros en hacer una propuesta, 10 pasos para hacer un proyecto de Andalucía Mejor Conciencia. Primero, hay que detectar qué problema tenemos en la localidad que podamos resolver desde el punto de vista de la ciencia. Y la solución, un plan que nosotros tengamos con una hipótesis con el que pretendamos resolverlo, siempre con una metodología que tenemos muy entrenada en la Fundación Descubre. Luego hay que pensar en quién va a ser el coordinador del proyecto. El coordinador siempre tiene que ser un agente muy apegado a la comunidad con la que se va a trabajar, que conozca bien a los agentes sociales y que tenga un liderazgo a veces compartido, porque a veces no son proyectos muy personalistas y se tiene que delegar ciertas funciones en otros miembros del equipo. A veces hay una coordinación compartida. Luego hay que buscar el equipo, que son esos 3 agentes mínimos que se requieren en el proyecto: comunidad educativa, comunidad investigadora y otro tipo de agentes. Y buscar ese aval científico, que es el experto o la experta que acompañe durante todo el transcurso del proyecto al centro educativo, a la asociación, para que haya una garantía de que las acciones, los experimentos, los análisis se hagan en función del método científico y con garantías científicas. Y luego hay un asesoramiento y formación de los coordinadores. La Fundación Descubre apoyamos desde la redacción de la propuesta, cómo plantear ese proyecto, aportamos materiales y luego damos un curso de formación a los coordinadores para, con nuestra experiencia en otro tipo de proyectos, pues qué herramientas tienes que tener, qué puertas tienes que llamar, cómo aunar a todos los agentes. Hay un curso específico para formar a ese coordinador o coordinadores del proyecto. Una vez tenemos la propuesta hecha, nos ponemos manos a la obra, que ejecutamos ese proyecto que hayamos hecho de acuerdo al cronograma que hayamos establecido, y luego hay un seguimiento continuo de ese proyecto a través, por ejemplo, se puede seguir perfectamente de la página web. Cada proyecto tiene un espacio en la página web general donde van contando los coordinadores su día a día. Ensayos, errores, nos ha fallado esto, hemos recolectado las plantas, hemos aplicado, ahora hay un proyecto de vermicompost, hemos soltado las lombrices en los residuos orgánicos. Es el seguimiento del día a día, un diario de lo que va pasando en ese proyecto. Luego hay una parte que es la parte de divulgación, que también se requiere en todos los proyectos, que consiste en exponer los resultados a público que no esté implicando en el propio proyecto. Esto se hace en ferias de la ciencia, se hace mediante obras de teatro. Lo hicieron en Atarfe una representación teatral se llamaba La Niña de Sierra Elvira, porque su proyecto iba de recuperar una especie de mariposa que estaba desapareciendo en Sierra Elvira de Granada. Y entonces su divulgación a la sociedad fue una jornada, un teatro para todos los vecinos en el Teatro Municipal, en el que contaron su proyecto a través de una obra teatral de La Niña de Sierra Elvira, pero puede ser una jornada de puertas abiertas al huerto, o en la Feria de las Ciencias ideal, porque tienes mucho público, de vecinos, de agentes, y presentar tus resultados a la sociedad. Y luego el proyecto termina con un producto final, que puede ser un vídeo, puede ser un póster, puede ser una exposición. El requisito es que sea algo tangible, que se quede como resultado y que diga, pues este proyecto ha tenido estos resultados, que como siempre pasa con la aplicación del método científico, a veces pueden diferir más o menos de lo que se pensó en la hipótesis inicial.
pero al final hemos concluido con esto, que se llama pues un vídeo, una exposición o un póster. Y así, con estos 10 pasos, tendríamos un proyecto de Andalucía Mejor Conciencia. ¿Qué ventajas tiene este tipo de proyectos? En tres ámbitos que hemos visto. En el municipio, pues las ventajas que tienes para el municipio es que se resuelve algo. O sea, antes para el municipio no tenía parques infantiles adaptados para niños con dificultades motoras y ahora tiene parques adaptados. Antes del municipio no teníamos zonas para entrenamiento saludable y después del desarrollo de este proyecto se ha hecho un parque para ejercitar la vida, en el entrenamiento en ese municipio. Siempre hay una solución en el municipio que se da después de un proyecto de este tipo. Y luego, otra parte menos tangible, pero que sí que se desarrolla, es que se crea una conciencia de municipio, porque se crea una serie de redes entre entidades, asociaciones, que antes quizás pues no las había antes del desarrollo del proyecto. En el proceso de aprendizaje, ¿qué ventajas tiene un proyecto de este tipo en el proceso de aprendizaje? Pues los estudiantes estudian el método científico, pero no en un libro. Lo estudian haciéndolo. O sea, hacen los experimentos, los desarrollan, les falla, se les mueren las lombrices, tienen que aplicar nuevas lombrices, las plantas de zanahoria no les crecen como ellos pensaban que iban a crecer. Lo que es el día a día del científico. Y además aplican ese método científico con un científico que está con ellos desde el principio y los lleva y están aquí con sus experimentos. Y otra ventaja en el proceso de aprendizaje es que de verdad que se crea una verdadera aprendizaje de servicio, que es eso de que lo que pasa en cole trasciende los muros del cole y llega a la sociedad donde se inscribe. Porque los resultados al final se cuentan para toda la localidad y porque hay una comunidad que los lleva a todo su pueblo. Por supuesto, la implicación de las familias en el proceso educativo es súper interesante porque las familias están ahí desde el principio con sus hijos, con el profesorado, con la asociación de teatro, participando desde el principio. Y en la forma de organizar actividades de divulgación, ¿qué ventaja tiene este tipo de proyectos? Pues que para los que organizamos actividades de divulgación, que siempre nos dirigimos a un público, en este tipo de proyectos no hay un público destinatario, es que el público es el que protagoniza el proyecto. El público es el que está haciendo el proyecto desde el principio. Y luego nos permite también llevar actividades de divulgación a municipios pequeños o entornos como barrios pues con unas determinadas condiciones sociales que normalmente no están muy acostumbrados a recibir o a hacer actividades de divulgación. Seguimos. ¿Qué aporta la Fundación Descubre? Pues nosotros aportamos los materiales de diseño del proyecto, asesoramiento desde el principio hasta el final, tanto en el desarrollo como en comunicación. Apoyamos económicamente los gastos asociados al desarrollo de la iniciativa, pues si hace falta reactivos, si hace falta comprar unas semillas, si hace falta prestar unas tablets para que los mayores hicieran una serie de encuestas cuando los pequeños le estaban planteando en este proyecto de desarrollo neuroactivo de los mayores. Digamos que hay un apoyo logístico y de todos los materiales que se necesiten en ese proyecto. Luego también se financia la asesoría científica de la iniciativa, o sea, el asesor científico se financia su colaboración, el blog que está en nuestra página web, toda la comunicación, el kit de comunicación desde chapas, roll-up, todo el diseño de comunicación, los materiales y luego actividades de divulgación para enriquecer los actos que tiene ese proyecto, pues ya sean, les ofrecemos nuestras exposiciones, nuestros ciclos de cine, Cafés con Ciencia para apoyar esos actos de divulgación, de presentación de resultados. ¿Cuáles son nuestras comunidades? Pues desde el 2014, 23 comunidades se han implicado en este proyecto. En toda Andalucía, en Granada 13, en Sevilla 4, en Cádiz 3. Los proyectos son súper diversos, pues desde lo que os comentaba,
Desde la recuperación de un estanque que no tenía nada de biodiversidad a ponerlo como un punto de turismo para que la gente vaya porque está totalmente recuperado. Hasta la aplicación del compost del cole para el huerto del cole. En Huetortájar un proyecto en torno al espárrago, que es muy, muy clásico en esta localidad, sobre la formación de agricultores jóvenes por parte de agricultores mayores para que no se pierdan las tareas en torno al espárrago en esa localidad en este proyecto de ciencia ciudadana. En Sevilla, pues de este huerto que os comentaba antes, el huerto inteligente donde se está midiendo el cambio climático a través de especies como la zanahoria. En Cádiz, en Algeciras, uno sobre el ahorro de agua. En San Fernando, uno súper interesante que es de captación de carbono a través de la posidonia marina. San Fernando, claro, tiene bastante zona de playa y los escolares han medido cuánto carbono absorbe la zona de pradera submarina que tienen cerca de su localidad y cuánto está quitando esa zona de pradera de las emisiones que se emiten normalmente en la localidad. En Almería son proyectos muy relacionados con la agricultura. En Vícar era uno sobre polinizadores en los invernaderos y en Agua Dulce sobre lo hacían en hoteles de insectos y a los murciélagos y a las aves para que no perder esa biodiversidad en la localidad. Le hicieron infraestructuras para que se quedaran esas especies. Y en Córdoba tuvimos uno, aunque fue hace ya tiempo, en concreto en la localidad de Cabra, que la impulsó la Asociación Náyade del Sur, que consistía en limpiar el tramo del río Cabra que pasaba por la localidad, que estaba perdiendo mucha biodiversidad, y a lo largo del transcurso del proyecto pues se recuperó algunas especies para que no se perdieran. El asesor científico de este proyecto fue Alberto Redondo, el biólogo Alberto Redondo de la Universidad de Córdoba. Y pasamos a la parte de comunicación. Vamos a ver cómo solemos hacer la comunicación en este tipo de proyectos. No pretendo que os convertáis en periodistas porque la comunicación es una actividad profesional que hacemos personas que nos dedicamos a ello, pero mi idea es que si conocéis el contexto en el que trabajamos los periodistas, cuando os embarquéis en este tipo de proyectos con vuestra unidad de cultura científica, con vuestro departamento de comunicación, cuando la Fundación descubre, pues os será más fácil trabajar porque conoceréis ya un poco el entorno de trabajo de la comunicación de un proyecto de ciencia ciudadana. Lo primero que todo proyecto tiene un plan de comunicación, que es su Biblia. O sea, es el documento que dice, es el ABC de lo que se hace en un proyecto para darlo a conocer. Es un tocho, o sea, no está de nada al azar. O sea, esto se piensa, se repiensa, los equipos de comunicación lo hacen de manera concienzuda. Yo aquí voy a simplificar muchísimo, porque tampoco voy a dar una clase de plan de comunicación, que esto requeriría jornadas. Pero las preguntas clásicas y básicas de este documento son ¿qué el mensaje, el público y dónde está ese público? O sea, ¿qué queremos comunicar? ¿A quién nos dirigimos y qué canales vamos a usar para comunicarnos? En función de cómo contestemos a esas preguntas, pues vamos a hacer una cosa u otra en nuestro plan de comunicación. Por ejemplo, podemos dirigirnos solo a medios tradicionales o hacerlo en todo en formato digital o hacer un mix de ambos y hacer acciones de medios tradicionales y acciones digitales. Según el público al que nos dirijamos y el mensaje que queremos transmitir, vamos a hacer unas cosas u otras, porque primer impulso de un proyecto, cuando iniciamos un proyecto imaginario que nos vamos a imaginar que va dedicado a público de educación primaria, a escolares. Vamos a abrirnos un perfil de Facebook porque somos muy modernos y tenemos que tener perfil de Facebook. Pues a lo mejor no es la mejor manera de comunicar un proyecto dedicado a público escolar en Facebook. Primero por requisitos legales de edad, porque con esa edad el acceso a las redes sociales pues no sería muy apropiado. Pero luego, si queremos que utilicen lo digital, ese tipo de público, pues a lo mejor Facebook no es la red social más interesante, a lo mejor tenemos que hacerlo por YouTube o incluso en TikTok. Carolina, perdona, es que te lo he comentado por el chat.
hace un poquito. Estamos a 5 minutos, ¿vale? ¿A 5 minutos? Vale, pues me doy prisa. En este tipo de proyectos, lo que lo caracteriza es que hay muchas instituciones implicadas. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre todas esas instituciones, que son desde el ministerio que financia, la Junta, el ayuntamiento de turno, la Diputación. Todos tienen que tener su parcela de protagonismo y para ello hay que ser muy equitativo y darle juego a todos. Y para eso es útil localizar a las personas responsables de comunicación y entre todas crear un equipo fuerte de comunicación que se refuerce en las convocatorias, que ayude a la hora de organizar los actos, ese equipo de comunicación de todos los responsables del proyecto. Los eventos son otro de los hitos importantes de este tipo de proyectos. Suele haber uno al principio, otro como al final, bueno, en mitad, pues cuando hay una siembra, cuando hay unas jornadas ambientales, siempre que los periodistas decimos que hay un momento de foto, donde se puede sacar una foto. Y luego está la presentación de resultados. Es importante pensar que hay que organizar estos eventos donde esté nuestro público. No pensar siempre en una sala cerrada como un auditorio, sino que a lo mejor hay que presentar los resultados en un huerto, con los hortelanos, porque al final los resultados que queremos comunicar del proyecto es para una asociación de hortelanos. La experiencia descubre en Andalucía Mejor Conciencia. En este tipo de proyectos se caracterizan porque están muy dispersos geográficamente. Entonces, las labores de comunicación son difíciles porque no podemos seguir in situ ni a veces la producción ni la evaluación. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para transmitir una imagen común, ya sea un proyecto de Algeciras, de Cabra o de Vícar, todos tienen que saber que pertenecen a un programa regional. Para ello es muy importante establecer comunicación entre agentes y llevar una buena evaluación. ¿Cómo lo hacemos? Pues con elementos de comunicación interna. Tenemos documentos compartidos, listas de correo para comunicarnos con los coordinadores, medimos los impactos de manera centralizada, les proporcionamos el kit de comunicación, una agenda común de eventos. Aquí me detengo un momentito porque es importante los eventos, tanto los nacionales, los globales como los locales. Los globales significa, por ejemplo, que es el Día del Mundial del Tabaco y hay un proyecto en Algeciras que va de tabaquismo. Entonces es un buen momento para presentar ese proyecto, pero al contrario, si un evento local, si hay una jornada de limpieza de un río, pues en esa agenda común que tenemos entre todos, el coordinador local nos avisa de que hay un evento local que podamos comunicar y luego utilizar las redes sociales para comunicarnos de manera interna. ¿Qué recomendaciones le damos a los coordinadores? Los coordinadores no suelen tener formación me quedan 5 minutos. No suelen tener formación en comunicación, no son periodistas. Entonces, a veces se sienten un poco solos porque dicen, ay, me han llamado de un medio, tengo que hacer esta intervención en el ayuntamiento. Entonces le damos de entrada un kit de cómo ser corresponsal local de Andalucía Mejor Conciencia, que tiene un decálogo de 10 recomendaciones que ellos tienen desde el principio. Primero, toda la imagen común, los logos, tanto el general del programa como de todas las instituciones, un faldón de logos, carátulas de vídeos, todo lo tienen desde el principio. La web, que es cómo actualizar la web, el párrafo persistente, esto es muy importante porque le damos un párrafo que ellos incluyen tanto en todas las comunicaciones escritas como en las orales, en las intervenciones orales, que digan, pues, el proyecto tal pertenece al programa regional Andalucía Mejor Conciencia, se ha financiado por tal y participan el colegio tal, el ayuntamiento. El párrafo está ya hecho desde el principio. Luego ellos recopilan también los medios, les damos recomendaciones para cómo tienen que hacer posts o etiquetas o a quién mencionar en redes sociales y el asesoramiento es continuo. El asesoramiento significa desde que le damos recomendaciones para montar un vídeo, en el caso de que su producto final sea hacer un vídeo, pues cómo tomar los planos, cómo hacer el montaje, hasta tengo que intervenir en una entrevista en la radio local y cómo la hago, porque las radios locales son bastante muy presentes en este tipo de proyectos, los medios locales. Pues como tienes que, cuál es el mensaje, hazte un pequeño guión, tienes que darle todo tipo de recomendaciones para esa participación en medios. Y hasta aquí las recomendaciones de comunicación. Ahora, si os animáis a mejorar vuestro entorno Mejor Conciencia, os
os invito a que tengamos una nueva convocatoria que va a empezar en breve, a que planteéis un proyecto y a que dentro de poco en Andalucía vamos a poner en marcha de la Fundación Descubre, en colaboración con FECIG y la Consejería, un observatorio de ciencia ciudadana en Andalucía para agrupar a todos estos proyectos de ciencia ciudadana, tanto los que impulsemos nosotros como otro tipo de entidades, y que próximamente habrá una reunión, una convocatoria a todas estas entidades para hacer empezar a promover este observatorio regional de ciencia ciudadana. Y hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, sugerencia? Muchísimas gracias, Carolina. Nos ha quedado poco tiempo para preguntas, pero vamos a abrir ahora mismo al menos 5 minutos para algún comentario o algo. Yo de momento ya tengo el primero. No es para ti, es para el público. Un solo proyecto en Córdoba y ya está terminado. A ver si Córdoba mejor conciencia. Se anima el personal investigador que está hoy en la sala a promover o a buscar algún proyecto. La verdad que sonaba bastante interesante esta iniciativa de Cabra y me ha recordado, ¿no? Sí, salvando las distancias, por supuesto, al caso que ha comentado Gema del Lago y la Universidad de Guadalajara. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Vale, te voy a trasladar una cosa, Carolina, has dicho, porque soy muy moderno, voy a abrir Facebook. Se nos nota la edad. En el público ha puesto cara rara, que tú no les ves. Claro, es que yo no sé moderno, la y media Facebook edad, ya no cabe. no sé, que los coordinadores de los proyectos suelen ser, la experiencia que hemos tenido suelen ser más mayores que nosotros. Más mayores y les parece que es claro, moderno. lo de Facebook es muy moderno, cuando en realidad este tipo de proyectos es lo que os comentaba. Los medios locales tradicionales, o sea, las radios y las Telealgeciras, Radio Atarfe, o sea, al final, cuando hacemos la evaluación de impactos, la mayoría de las intervenciones son de medios tradicionales locales, sí, que es los que sacan el proyecto porque lo tienen en su día a día. Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo vuelvo también, lo ha hecho Carolina, a animaros a utilizar Monumai, que es cierto que es un proyecto bonito, si sois capaces de quitar de en medio para tomar la foto a las millones de turistas que están invadiendo esta ciudad y nos están sacando de nuestro casco histórico y de nuestra ciudad. Si sois capaces, pues usar Monumai, si no. Muchísimas gracias, Carolina. Le damos otro aplauso y pasamos a la siguiente. A vosotros. Un saludo. Muchas gracias.